Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia que lleva por nombre Cómo actuaba Jesús ante el pecado y los pecadores. Abro comillas. Jesús se acerca al pecador, pero no admite la falta cometida. Invita siempre al pecador a la conversión. Si para alguien ha venido Jesucristo, ha sido para los pecadores, para todos nosotros que sentimos los arañazos de nuestra naturaleza humana, herida por el pecado original. Canta la liturgia de la vigilia pascual. Feliz la culpa que nos mereció tan noble y tan gran Redentor. Jesucristo sí odió el pecado, pero buscó y amó con gran misericordia al pecador, porque vino a salvar lo que estaba perdido. Nadie debe sentirse excluido de su corazón misericordioso. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Esa fue la misión encomendada por el Padre desde el momento de la encarnación. El eje central de su vida fue la lucha contra el mal radical, el pecado, que es lo único que nos aleja de Dios y nos impide la comunión con Él. Nadie mejor que Jesús ha comprendido la maldad del pecado en cuanto ofensa a la grandeza y al amor de Dios. Jesús y los pecadores. ¿Cuál es la postura de Jesús ante el mal moral, ante el pecado y ante los pecadores? Jesús, pecado. He aquí dos palabras opuestas, contradictorias, más opuestas que lo blanco y lo negro, que la paz y la violencia, que la vida y la muerte. El pecado es el reverso de la idea de Dios. Dios es la fuerza, el pecado es no otra fuerza sino la debilidad. Dios es la unidad, el pecado es la dispersión. Dios es la alianza, el pecado es la ruptura. Dios es la profundidad, el pecado la frivolidad. Dios es lo eterno, el pecado la venta a lo provisional y fugitivo. Y sin embargo, el pecado es algo fundamental en la vida de Jesús. Probablemente no se hubiera hecho hombre de no ser por el pecado, pues la lucha contra el mal no obstaculiza la llegada del reino. Constituyó una tarea central en su vida terrena. Jesús no tuvo pecado alguno y sin embargo nadie como él entendió la gravedad del pecado, porque al ser el Hijo del Padre podía mediar lo que es una ofensa a su amor. Por eso, conozcamos cuál fue la postura de Jesús ante el pecado y los pecadores. Saber que entendió por pecado cuáles valoraba como más graves y peligrosos, cómo trataba de hacer salir de él a cuantos pecadores se encontraba en su camino. Comencemos por decir que en el mundo bíblico el pecado no fue nunca la violación de un tabú, como era típico de las tribus primitivas. La predicación de los profetas conducirá a los judíos hacia una visión del pecado como algo que vicia radicalmente la personalidad humana, ya que implica una desobediencia, una insubordinación en la que intervienen inteligencia y voluntad del hombre contra el mismo Dios personal y no contra un simple fatum abstracto. Las mismas palabras hebreas y griegas con las que la Biblia
designa el pecado acentúan este carácter voluntario y personal. En hebreo es la palabra ata, que significa no alcanzar la meta, no conseguir lo que se busca, no llegar a cierta medida, pisar en falso. Y en sentido moral, ofender, faltar a una norma ética, infringir determinados derechos, desviarse del camino recto. La versión de los 70 suele traducirse hata o hata hebreo por amartia o amartano, que también significa fallar el blanco o ser privado de algo. Esta idea de ruptura es acentuada por los profetas que ven siempre el pecado como la negativa a obedecer la orden o seguir una llamada. En Amós es la ingratitud, en Isaías el orgullo, en Jeremías la falsedad oculta en el corazón, en Ezequiel la rebelión declarada. En todos los casos, la ruptura de un vínculo, la violación de una alianza, la traición de una amistad. Cada vez que uno peca, repite la experiencia de Adán ocultándose de Dios. Por todo esto, se explica que Dios tome tan dramáticamente el pecado, no como una simple ley violada, sino como una amistad traicionada, un amor falseado. Por eso en la redacción del Decálogo se pone en boca de Yahvé esta terrible denominación de los transgresores, aquellos que me odian, mientras que llama a los que cumplen sus mandamientos los que me aman. ¿Qué significaba el pecado en tiempos de Jesús? Para la comunidad de monjes de Qumrán, que escapaban al desierto, el mundo estaba podrido. Por eso se pasaban todo el día con bautismos, abluciones y oraciones de purificación. Los fariseos se creían los separados, los puros. Para ellos el resto eran los pecadores. Para Jesús no es que todo sea pecado y solo pecado. Sus metas son positivas y luminosas, pero sabe muy bien que al hombre no le basta el querer para salvarse. Sabe que ha venido para salvar al hombre del pecado, pero invita a la conversión. Sin ella no se podrá entrar en el reino de Dios. Este es un reino que solo puede construirse después de haber destruido los edificios del mal y haber retirado sus escombros. Por eso nuestro Redentor dice: en verdad os digo que quien no vuelva a nacer no estará en mi reino. Casi se diría que Jesús exagera su interés por los pecadores cuando afirma con atrevida paradoja que ha venido a llamar no a los justos sino a los pecadores, en Mateo 9, versículo 12, cuando se presenta como médico que solo se preocupa por las almas enfermas. Su interés será tal que será acusado de andar con publicanos y pecadores y de mezclarse con mujeres que han llevado vida escandalosa. Él mismo resumirá el sentido de su vida en la última cena, declarando que su sangre será derramada en remisión de los pecados, y tras su muerte pedirá a sus apóstoles que continúen su obra predicando la penitencia para la remisión de los pecados a todas las gentes. Y gentes son grupos de personas. Por eso, en el derecho internacional público, a los países o a los estados se les llama gens, y al derecho internacional
El derecho que rige las relaciones entre estados, países y naciones se le llama derecho de gentes. Jesucristo dijo que enseñen a las gentes, o sea, a las naciones. Para Jesús, ¿qué significaba pues el pecado? No era solo la transgresión literal de una ley, como era para los escribas y fariseos que se quedaban en lo secundario y olvidaban lo principal. Para Jesús el pecado nace del interior del hombre, por eso es necesaria la circuncisión del corazón más que del cuerpo. De esa circuncisión del corazón habló Jeremías. Para Jesús el pecado es una esclavitud con la que el hombre cae en poder de Satán. Sabe que el mismo Satanás busca a sus elegidos para cribarlos como el trigo. Para Jesús, bajo el pecado hay siempre una falsa valoración de las cosas, pues el corazón humano se deja arrastrar de lo inmediato y de las satisfacciones sensibles. Así pues, el pecado para Jesús es un desamor a Dios, un desprecio a los demás, es decir, es una ofensa a Dios y al prójimo. ¿Cuáles son los más grandes pecados para Jesús? El primero de estos es la hipocresía religiosa, especialmente cuando formas o apariencias religiosas se usan para cubrir otro tipo de intereses humanos, pero pisotean la justicia, la misericordia y la lealtad. Otro pecado muy grave es el desprecio a su mensaje o a su invitación. Quienes oyeron su mensaje y no lo cumplen serán juzgados más severamente. Quienes viendo a su padre en necesidad y el cual solo quiere que lo amen, que lo perdonen por sus errores. Y nada más porque vas a la iglesia, sientes que puedes criticar, que puedes condenar a tu propio padre, no estás obedeciendo a Dios. Jesucristo dijo, cuando le preguntaron que cuántas veces tenía que perdonarse, si 7 veces como decían las escrituras, y él dijo, en verdad os digo que debes de perdonar 70 veces 7. Y si tú no perdonas a tu padre, cuando Jesucristo sea tu abogado ante Dios por tus pecados, ¿te gustaría que Él te dijera, nunca te conocí? El pecado, el escándalo a los pequeños es de especial importancia. El pecado de la soberbia, el pecado de la ingratitud. Si alguien te ayudó y ni siquiera le das el saludo, sea tu familiar, sea tu amigo, sea tu conocido, también estás pecando. El pecado de apego a las cosas materiales. Cuando robas a tu hermano la herencia que les dejó su padre, arderás en el infierno, aunque vayas todos los días a la iglesia. Todos los pecados que se oponen al amor al prójimo son graves para Jesús. Él dijo, id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer. No solo los pecados de acción son graves, también los de omisión. Bastará recordar la parábola de los talentos, en la que uno de los siervos es condenado a las tinieblas exteriores solo por no haber hecho fructificar su denario. No es que Jesús no condenara los pecados de idolatría, blasfemia o adulterio,
Pero como los doctores de la ley lo repetían a todas horas, Jesús quiso poner énfasis en otros pecados que no se tomaban en serio. Incluso pedía la pureza del corazón, de pensamiento y de deseo. Y el pecado imperdonable se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Maximiliano García Cordero dice que ese pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado concreto como transgresión de un precepto divino determinado, sino que ese pecado es una actitud permanente de desafío a la gracia divina. Consiste en cerrarse a Dios. Ese rechazo de su obra y su mensaje hace imposible el arrepentimiento y con ello el perdón de Dios. El perdón de Dios es imposible si lo desprecias. Jesús y los pecadores. ¿Cómo trata Jesús a los pecadores? Jesús distingue perfectamente pecado y pecador. Con el pecado, Jesús es exigente e intransigente. Con el pecador, Jesús es tierno y misericordioso. Odia al pecado, mas no al pecador. En todo pecador ve a un hijo de Dios que se ha descarriado. Sus palabras se ablandan, su tono de voz se suaviza. Corre él a perdonar antes de que el pecador dé signos evidentes de arrepentimiento. Esto es, si te cierras las puertas al perdón de Dios, cuando lo pidas, Él te dirá: nunca te conocí. ¿Qué hizo Jesús con los pecadores? Una dedicación especial. Sean ricos, o sea, publicanos, o pobres, se dedica a ellos con gestos muy significativos. Come con ellos. Comer con alguien era signo de comunión mutua. Él come con ellos para acercarlos al banquete de Dios. Jesús ama primero al pecador y después le invita a la conversión. Jesús aclara su postura con 3 razones. Todos los hombres pecan, luego a todos debe acoger. Él es la encarnación de la misericordia de Dios, y Dios es el Dios de todos. Los pecadores necesitan ser acogidos para salvarlos. Pero la actitud de Jesús ante los pecadores esconde mucho más. Todos han de reconocerse pecadores para que Él pueda acercarse y traerles la salvación. No tiene resentimiento contra los poderosos, discriminándolos, sino interés por los necesitados. Así se ha de entender la tendencia a preocuparse más por los necesitados. Jesús se acerca al pecador, pero no admite la falta cometida. Reconoce que los pecados no deben aceptarse. Por eso invita siempre al pecador a la conversión. Jesús, pues, no prefiere a unos hombres sobre otros. Él ha venido a buscar lo que estaba perdido. Su objetivo es el hombre para salvarlo, sea quien sea. El culmen de la postura de Jesús ante los pecadores es su muerte. Este punto se profundizará más adelante. Por lo tanto, quienes arremedan a Jesús están pecando, porque con su actitud quieren decir: yo soy más que Jesucristo, porque a Él lo golpearon, lo crucificaron y murió, y necesitó 3 días para resucitar. Yo actúo y me siento Jesucristo, y después de burlarme de Él, de arremedarle, al rato me bajan y me voy a comer. Yo no necesito 3 días.
yo inmediatamente que después de que termino de arremedarle a Jesucristo, voy, ceno, como, estoy con mi familia y me divierto. Aunque Jesús buscó siempre con amor a los pecadores, y aunque muchos se abrieron a sus rayos salvadores, no siempre triunfará el amor de Jesús. Fracasó con muchos porque se cerraron a su amor, a su perdón. Tenemos el caso de Judas, de los fariseos. Fracasaría con su ciudad querida de Jerusalén. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella y dijo: si al menos en este día comprendieras lo que lleva a la paz. Cuando leemos algunas palabras duras de Jesús, como por ejemplo, si tu mano o tu pie es para ti una piedra de tropieza, córtatelo y arrójalo lejos de ti, en Mateo 18, nos hacen reflexionar sobre algo muy serio: la posibilidad del fracaso total, definitivo e irreversible, llamado infierno. Si Jesús es duro y predica la conversión, es porque quiere evitarnos ese terrible fracaso. El infierno es la verdadera amenaza del hombre, que destruye el alma y el cuerpo. Jesús es verdad, no es un Dios de infierno, enristre ni un neurótico del Averno, pero no deja de mirar con terror esa horrorosa posibilidad con la que el hombre se enfrenta. No nos amenaza, nos previene, nos dice el peligro. Ya es cuestión de cada uno si lo toma como amenaza o si se burla de la palabra de Jesucristo. Cree en el infierno y nos engañaría si no nos advirtiera ese espantoso riesgo. Por eso, claramente dice que quien no haga suya la vida de que Él trae y no cumpla los mandamientos de Dios y muera sin arrepentirse, les espera el más total y radical de los fracasos. Un fracaso cuyo centro es la lejanía eterna de Dios por haberlo rechazado. Un cataclismo ontológico para quien, habiendo sido amado por Dios hasta el punto de llamarlo hijo suyo, en Cristo rechaza obstinadamente este amor y con ello su plena realización. Dejemos clara una cosa: Jesús no es el condenador, sino el libertador. Él vino a traer la luz y no solo a anatemizar la oscuridad. Por eso no le gusta que los hombres vivan obsesionados por si se salvan o no, por cuánto se salvarán, pero sí quiere que vivan dedicados a salvarse, que es el único negocio importante, el único asunto que interesa. Es un asunto urgente y personal. Si perdemos ese negocio, si no atendemos ese asunto, hemos perdido todo en la vida. Además nos invita siempre a la esperanza, nos pone todos los medios para esa total realización humana soñada y querida por Dios, que es la salvación eterna. Él dice: pide y se te dará, toca y se te abrirá. Si robas a tus hermanos, no alcanzarás la gloria de Dios. Si se trata de ganar un pleito o un juicio o conseguir un empleo o hacer un negocio temporal, se mueve cielo y tierra, se hacen 1000 diligencias y se trabaja hasta altas horas de la noche, y para alcanzar la vida eterna y salvar el alma, ¿qué hacemos? Hay quienes viven como si la muerte, el juicio, el infierno y el cielo
fueran fábulas o cuentos, y no verdades eternas reveladas por Dios y que debemos creer. La palabra que resume la actitud de Jesús ante los pecadores es misericordia. Para el mundo grecolatino, antes de la venida de Cristo, la misericordia era un defecto y una enfermedad del alma. El filósofo Séneca, por ejemplo, dice que la misericordia es un vicio propio de las viejas, mujerzuelas. Esta enfermedad, concluye Séneca, no recae sobre el hombre sabio. Tuvo que venir Cristo del cielo para gritarnos que la misericordia es el más sublime gesto de caridad. Es más, que la misericordia tiene un nombre: Jesucristo. Dios, al encarnarse, se hizo misericordia y perdón. Nosotros, ante el pecado y los pecadores, sería bueno que repasemos un poco lo que es el pecado y cuáles son los pecados, para que cada día los desterremos de nuestra vida y de nuestras conductas, pues el pecado ha sido, es y será la mayor desgracia que nos pueda acontecer en la vida. El pecado existe, es una realidad que brota del corazón del hombre, por instigación de Satanás, que se sirve de los engaños y de nuestras pasiones desordenadas. No es un error humano, una distracción o una fragilidad, es más bien la negación de toda dependencia, la obstinación en quedarme en mí mismo, decidir por mí mismo, es la decisión de procurarme para mí mismo y por mí mismo la propia felicidad, de realizarme sin interferencias y consecuentemente el rechazo de instaurar con Dios y con los demás una relación de amor. El pecado es egoísmo exagerado, es preferirse a sí mismo, anteponerse a sí mismo a Dios y a los demás, es trastocar el orden puesto por Dios y poner otros ídolos, otros intereses a uno mismo en el puesto de Dios. Todos hemos pecado menos Jesús y su Madre Santísima. ¿Cuáles son los pecados? Está el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como jefes de toda la humanidad, transmite a cada uno de los hombres este pecado en cuanto padre de la humanidad, y como tal lo contraemos todos sus descendientes. Está el pecado actual o personal. Es aquel cometido voluntariamente por quien ha llegado al uso de razón. Tal pecado se puede cometer de 4 maneras: con el pensamiento, con las palabras, con las obras y con las omisiones. Y todo esto puede ser contra Dios, contra el prójimo, tu hermano, tu padre, tu vecino, tus cuñados, contra todos aquellos que puedas relacionarte. Y si inventas mentiras para que sea despreciado por toda tu familia, por todos los vecinos, por todos los amigos, no encontrarás la absolución. También esto puede ser un pecado de omisión o de obra contra nosotros mismos. Este pecado puede ser, a su vez, como es pecado personal, puede ser mortal o venial. El pecado mortal es una desobediencia a la ley de Dios en materia grave, cometida con plena advertencia de la mente y deliberado consentimiento de la voluntad. ¿Qué materia sería grave?
negar o dudar de la existencia de Dios, negar una verdad de fe definitiva de la Iglesia, de Dios, blasfemar de Dios, de la Virgen, de aquellos hombres que obedeciendo los mandatos de Dios y apegándose lo más posible, porque no hay hombre justo o mujer justa ni aun uno, y a los cuales algunos le llaman santos, otros les llaman profetas, patriarcas y de diferentes maneras, u hombres justos. También no participar de la misa, del servicio o de algún nombre que se le ponga a cuando se congregan en el nombre de Dios, o no pedir a Dios misericordia, perdón, guía, creer que tú eres autosuficiente, tratar en modo gravemente ofensivo a los propios padres o superiores, inventarle chismes a tus hermanos, a tus cuñados, a tus vecinos para que los odien, para que los desprecien, matar a una persona o herirla gravemente, procurar directamente el aborto, cometer actos impuros consciente y deliberadamente, impedir la concepción con métodos artificiales, robar objetos de mucho valor, calumniar, cultivar y consentir pensamientos y deseos impuros, cumplir graves omisiones en el cumplimiento del propio deber, recibir un sacramento en pecado mortal, emborracharse o drogarse en forma grave, no reconocer tus pecados, robarle su herencia a tus hermanos, matar a alguien para robarle, causar escándalo al prójimo con acciones o actitudes graves. ¿Cuáles son los efectos que produce en el alma el pecado mortal? Mata la vida de gracia en el alma, es decir, rompe la relación vital con Dios, separa a Dios del alma, nos hace perder todos los méritos de cosas buenas que estemos haciendo, hace al alma digna del infierno, se nos cierran las puertas del cielo. ¿Cómo se perdona este pecado mortal? Con una buena confesión, con un cambio de actitud, con un acto de contrición perfecta, uniendo al propósito la acción, devolviendo lo que has quitado a tus familiares, a tus hermanos, a tus amigos, a quien le has despojado de sus cosas, confesando a las personas a las que les dijiste una mentira, un chisme, que esa persona de la cual hablaste mal es inocente de lo que tú la acusaste, o que ya le habían perdonado y tú volviste a recordar su falta porque lo odias, porque le tienes envidia, aunque sea tu cuñado, tu hermano, tu padre, tu madre, quien sea a quien le has indispuesto con sus amigos, su familia o sus conocidos. En cambio, el pecado venial es una desobediencia a la ley divina en materia leve, o también en materia grave, pero sin un pleno conocimiento y consentimiento. ¿Qué efectos produce el pecado venial? Entibia el amor de Dios, me enfría la relación con Él,
priva al alma de muchas gracias que hubiera recibido de Dios si no hubiese pecado. Nos dispone al pecado grave, hace al alma digna de penas temporales que hay que expiar. O es esta vida o es el purgatorio. El pecado venial se borra con el arrepentimiento, con buenas obras, oraciones, misas, servicios, comunión, limosnas, obras de misericordia. Si eres católico, confiésate. Si no eres católico, arrepiéntete de tus pecados, pero también aparte de arrepentirte, enméndalos. Confiésale a tus conocidos que lo que les dijiste es mentira, o que eso que habías contado de tu cuñado, de tu hermano, de tu primo, de tu vecino, de tu papá, de tu hijo, es mentira, o no es tan grave, o que ya lo sabían pero tú se los recordaste. Los pecados capitales son 7 y se llaman capitales porque son cabecillas de otros pecados. Los pecados capitales son soberbia, que es una exagerada estima de sí mismo y de las propias cosas y cualidades, acompañada de desprecio hacia los otros. Avaricia, que es un deseo desmesurado de dinero y de haberes, por lo cual le quitas a tus familiares las herencias, quedando rico tú y sin nada tu hermano, tu primo, tu hijo. La lujuria es un desordenado apetito y uso del placer sexual. La ira es un impulso desordenado a reaccionar contra alguno o contra algo que fue ocasión de sufrimiento o contrariedad. La pereza, que es una falta de voluntad en el cumplimiento del propio deber y un desordenado uso del descanso. La envidia, que es un sentimiento de tristeza o dolor del bien del prójimo, considerado como mal propio. Por eso, en los mandamientos dice, no codiciarás o no envidiarás, ¿sí? La esposa o esposo, el buey, el esclavo de tu hermano. ¿Qué quiere? O sea, y al decir hermano es tu prójimo, ¿sí? Según la traducción que utilices o que veas. Quiere decir que lo que el otro tiene, tú puedes tener lo tuyo. Puedes tener tu esposa, tu casa, tu terreno. No tiene que ser lo que él tiene. Porque muchas veces tú no quieres lo que tiene esa persona. Lo que quieres es que él no la tenga. Que él no tenga su esposa, que él no tenga su casa, que él no tenga su coche, su ropita, lo que sea. Que él no coma lo que a ti no te alcanza para comprar. La gula es otro pecado capital y es la búsqueda excesiva del placer que se encuentra en el uso de los alimentos y bebidas. Están también los pecados que claman al cielo. El homicidio voluntario, como cuando Caín mató a Abel y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Un pecado impuro, el homicidio voluntario, que es contra la naturaleza.
contra la voluntad de Dios, porque dice Dios, no matarás. Otro pecado es la homosexualidad. Un pecado más es la opresión de los pobres, no dar la paga justa a los obreros. Es bueno que ganes, pero no es bueno que prives a tus trabajadores, a las personas que te prestan un servicio, de la justa paga. Finalmente, está el pecado contra el Espíritu Santo. Desesperar de la salvación, presumir de salvarse sin mérito, luchar contra la verdad conocida, envidia de la gracia ajena, obstinación en los pecados, impenitencia final a la hora de la muerte. Cuando andas criticando que aquellos son adoradores de ídolos, te sorprenderías si entraras al templo de Salomón en aquellos tiempos. Había ángeles, o sea, habían hecho figuras de ángeles de madera y los habían cubierto con hojas de oro. Cuando Dios dijo, no harás ídolos, se refería a que no harás figuras a las que les atribuyas divinidad. En conclusión, de todo lo que hemos visto concluimos lo siguiente. Debemos odiar el pecado, desterrarlo de nuestra vida, luchar contra todo mal que tengamos en nuestro corazón. Debemos renunciar al pecado, denunciarlo desde todos los púlpitos, desde todos los días y desde todos los lugares donde nos encontremos. Al pecado, no a los pecadores. Debemos denunciarlo con energía y respeto y anunciar la buena nueva de la gracia, pero debemos hacer oración, rezar, si es que así le puedes llamar, porque eres cristiano o católico. Debemos comprender a los pecadores, no juzgarlos, porque a ese respecto Jesucristo nos dijo, hipócritas, veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga en vuestro propio ojo. Vamos a tratar de ayudar a los pecadores para que vuelvan a Dios y a las fuentes de la misericordia de Dios, pero nunca condenarlos, porque dijo nuestro Señor Jesucristo, con la vara que mides serás medido. No nos alejemos de la casa de Dios Padre. La iglesia, el templo, la sinagoga, donde le quieras, como se llame, donde vas a congregarte, donde vas a conocer, a estar con otras personas que quieren hacer cosas agradables a Dios. Es la casa donde encontramos la luz de Dios, el calor, la seguridad, la alegría y el amor. Fuera de la casa de Dios Padre encontramos oscuridad, frialdad, inseguridad, indiferencia de los demás, tristeza. Y si no, preguntémosle a ese hijo pródigo del Evangelio, cuando tengamos la desgracia de alejarnos,
aún hay posibilidad de volver, de arrepentirse y de abrazar a Dios, que desde siempre ha dejado la puerta de su corazón abierta a todos. Basta recordar aquí la parábola del hijo pródigo o la de los invitados descorteses. Todo esto dicho con base en lo que dice la Biblia. Tal vez te parezca mal como lo he dicho. No te fijes en mis palabras, fíjate en el mensaje. Todo está inspirado en la Biblia. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que usted la pase excelente.